Muy bien, chicos, listo. Entonces vamos a empezar. Espero que hayan pasado una buena noche. Nos toca seguir revisando las preguntas con respecto a dominio verbal. Entonces vamos a continuar. Ya saben, ¿no? Cómo es la temática. Ustedes ponen la respuesta y si hay un error o algo, lo vamos revisando. Es importante que sigan estudiando, sigan repasando porque la prueba posiblemente no creo que les cambien las preguntas, pero bueno, ya vimos un poco los temarios y vamos a continuar. Vamos con la primera pregunta de esta mañana. ¿Listo? A ver cómo les fue con esta pregunta que corresponde a lo que son los géneros literarios. Vamos a ver. La mayoría ha puesto la B. Vamos a ver. Correcto. Es la respuesta B. Voy a ampliar un poquito más con respecto a este tema, que sí lo ven en el colegio y por obvias razones sí los van a tomar con respecto a este tema que corresponde a los géneros literarios. Es una categoría en la que puede clasificarse una obra literaria desde el punto de vista formal.
¿ya? Dentro de estos géneros podemos encontrar la poesía, el teatro, la narrativa, el ensayo, el artículo, que son parte de estos géneros literarios. También tenemos la lírica, tenemos los géneros didácticos, ¿sí? Cada uno con sus características. Por ejemplo, dentro de los géneros literarios tenemos la lírica, que por lo general estas obras son las que el autor expone sus sentimientos y su visión personal del mundo. Tenemos dentro de la lírica una subclasificación. Tenemos a la oda, la elegía, la égloga, la sátira, la canción, el madrigal y el himno. La oda viene a ser como un poema de temática variada, como es muy cortita la oda, no es muy extensa. La elegía, en cambio, es un poema cuyo contenido consiste en expresión de sentimiento, pero un sentimiento con respecto al dolor y la pérdida. Esa es una elegía. La égloga, en cambio, es un poema en el que predomina la expresión de temas amorosos ambientados en una naturaleza bucólica. A eso se lo llama égloga, ¿no? Luego tenemos la sátira. Bueno, la sátira sí se trabaja mucho en realidad, bastante se trabaja, especialmente para, en cierta forma, para la parte humorística, ¿no? Son tipo poemas de censura humorística que exalta ciertas conductas morales, ¿no? A eso se llama la sátira. Por ejemplo, podemos hablar de ciertos canales en YouTube en donde muestran de forma satírica lo que está pasando en la política ecuatoriana. Por ejemplo, hay un canal que se llama Beso Negro o BN Periodismo, así se llaman ellos, en donde te muestra de forma satírica los aconteceres políticos y coyunturales, en el que mezclan un poco el humor y las cosas que están haciendo los políticos ecuatorianos, lo que básicamente te muestra que es totalmente un circo, literalmente la política ecuatoriana. Tenemos la canción. Por lo general la canción es un poema de amor breve de origen trovadoresco, es decir, va el trovador, el que va cantando estas canciones de amor. No confundir con las canciones que hay ahora, eso no tiene nada que ver, las canciones es un poco más estilo poético, nada que ver con el reggaetón, o sea, nada que ver con eso. Lo que el reggaetón hace es vulgarizar el lenguaje y en cierta forma vulgarizar la imagen de la mujer. Nada que ver con eso, son cosas muy diferentes, ¿no? Es más del trovador, son cantos, ¿no? En cierta forma incluso pueden meter cantos en contra de ciertos aspectos políticos. El trovador viene desde el medioevo, básicamente. El madrigal, en cambio, dentro de la lírica, es un poema breve, es de tema amoroso muy breve, es muy cortito, puede ser una o dos estrofas, no más. El himno, en cambio, como ya es bien conocido, podemos citar el ejemplo del himno nacional del Ecuador, en donde expresa sentimientos colectivos, o sea, parte de una colectividad, ¿ya? A eso se refiere himno, el famoso himno, ¿ya? Eso con respecto a la subclasificación de la lírica. Dentro de la narrativa, que viene a ser una estructura un poco diferente a la lírica. ¿Por qué les menciono esto? Porque este tipo de preguntas siempre van a estar presentes en esta prueba de ser bachiller. Siempre les van a tomar sobre esto. Siempre va a haber preguntas de esto. ¿Por qué? Porque corresponde mucho a lo que son tipos de textos y corresponde mucho a lo que es escritura creativa, ¿ya? Que esas son competencias que les van a evaluar. Entonces, si hablo de una narrativa, ¿cuál es la estructura? La estructura de esto, por lo general, se comprende de un narrador
que te cuenta algo en prosa o en verso, que puede ser una historia real o ficticia en la que se narran las acciones de varios personajes. A eso se refiere una narración, ¿no? Hay narrativa en prosa y narrativa en verso. Dentro de la narrativa en prosa tenemos la novela, el cuento, la leyenda y el apólogo. Y dentro de la narrativa en verso tenemos la epopeya, el poema épico, el cantar de gesta y el romance. Estoy tratando de ser lo más sintético posible, porque esto lo ven en el colegio, solamente lo voy a pasar así de recorrido. La novela, bueno, ya es conocido, todos entendemos lo que es una novela, que es un relato extenso, ¿ya? Se describen ambientes y se prestan las conductas y los sentimientos de varios personajes. La novela es más amplia, ¿sí? En cambio, el cuento viene a ser un relato breve y condensado de una acción imaginada, es decir, es algo más pequeño que la novela. La leyenda, en cambio, es a partir de un hecho histórico, se elabora un relato de ficción en que predomina la expresión de lo maravilloso. Esa es una leyenda, cuento y novela. No se confundirán con esto. El apólogo, en cambio, es un relato que transmite códigos de conducta. Son tipos poemas morales, por ejemplo, las de Esopo, fábulas de Esopo. Esas son los apólogos, también les llaman apólogos o fábulas de Esopo. Tenemos la epopeya, que viene a ser un poema narrativo clásico. Como ya les había mencionado, tenemos la epopeya del mío Cid. Tenemos la epopeya de Gilgamesh, que son una especie de narrativas de un poema de ese tipo. Tenemos poemas épicos que son en cierta forma tipo narraciones de la Edad Media que tienen que ver mucho con guerras o las gestas heroicas de alguien. ¿Ya? Eso tiene que ver mucho con lo que son los cantares de gesta, que también tiene que ver mucho con las guerras, ¿no? Es como que una leve diferencia entre lo que es un poema épico, que viene a ser un poema narrativo de la Edad Media, con la cantar de gesta. Sí, en donde el cantar de gesta son poemas medievales concebidos para la transmisión oral. En cambio, el poema épico es un poquito más arriba que el cantar de gesta, ya llega a ser un poema. En cambio, el cantar de gesta son poemas medievales, algo corto, algo pequeño, que hablan de ciertos héroes, en cierta forma. El romance, en cambio, son fragmentos de cantares, ¿ya? De alguna historia, por ejemplo, Romeo y Julieta viene a ser, en cierta forma, un romance de tinte trágico, ¿no? Luego tenemos el teatro, ¿ya? El teatro tiene sus características bien identificadas, en donde una de sus características principales es que trabaja una escenificación de una acción real o imaginada, ¿ya? Generalmente tiene forma dialogada. ¿Qué quiere decir esto? Que el teatro por lo general es de más de un diálogo y es en vivo, aunque ahora también existen videos de teatro en YouTube, ¿ya? Un exponente muy grande dentro del teatro, podemos decirle medieval, es Molière. Molière es un gran escritor de teatro humorístico de tinte satírico, ya en la época del medievo por Francia. Tenemos géneros dramáticos mayores, tenemos géneros dramáticos menores y tenemos el teatro lírico. Estos son los ejes en los que se subdivide lo que es el teatro. Géneros dramáticos mayores, géneros dramáticos menores y tenemos el teatro lírico. En el género dramático mayor, este se subdivide en tragedia, comedia y drama. La tragedia es en donde el héroe sostiene una lucha con el destino ante el que sucumbe, ¿ya? Cuando hablamos de teatro, ¿a qué hacemos referencia? Tenemos que conectarlo con el teatro griego clásico, porque en el teatro griego clásico se trabaja mucho este tema. ¿En qué nivel ven esto? Ven más o menos en segundo de bachillerato, ahí hablan un poco del teatro griego, casi en las últimas unidades se ve esto. Y también en primero de bachillerato se ve un poco, pero muy poco se ve sobre el teatro, casi nada no se ve, ¿no? Pero bueno,
Hablamos de la comedia también, que en cambio la comedia es una significación de conflictos de la vida cotidiana, ¿no? Esas cosas absurdas que suceden acá en la vida real, en donde son son retratados de forma, ¿cómo decirle?, de humor. En el caso de Michelena, por ejemplo, él puede ser un comediante que utiliza este tipo de teatro, que se para allá en el Parque de la Arbolita y empieza a teatralizar lo que están haciendo. Podemos citar el caso de él, y hay otros tipos de comediantes también. El stand-up también es una forma de comedia, sí, el stand-up también es una forma de comedia, pero es un poco más espontáneo. Obviamente ellos practican para hacer un stand-up, que viene a ser una comedia de teatro callejero, como en el caso de Michelena, que su teatro es un poco más trabajado y es personificado porque utiliza disfraces, utiliza diálogos, aunque ya son repetitivos, pero a la gente eso le gusta. Tenemos el drama. En cambio, el drama es un enfrentamiento de los personajes con su destino. Entonces, cuando se habla de drama, tiene que ver mucho con... Es una mezcla, básicamente. Es una mezcla entre tragedia y comedia, lo que viene a componerse un drama, ¿ya? Entonces, ya no me hagas drama, es como que ya no seas tan dramática, porque tú estás haciendo mucho drama por alguna situación en especial. Entonces, por eso también se utiliza mucho lo que es la palabra drama. De esa tragedia se mete un poco de comedia y sale el drama. Tenemos el auto sacramental dentro de los géneros dramáticos menores. El auto sacramental, en cambio, es una pieza de carácter alegórico en torno a un dogma religioso. Podríamos hablar de las misas, lo que el cura se para y empieza a hablar de la palabra de Dios, que vamos a tomar la Eucaristía, que este es mi cuerpo, que bebé mi sangre. Eso es un teatro, básicamente. Eso es un teatro. Es un auto sacramental. Viene a ser una especie de dramatización, ¿ya? Es un género dramático menor. Por eso siempre a veces es muy repetitivo, cuando ustedes, bueno, algunos de ustedes deben ir a las iglesias, esas cosas. Entonces es repetitivo, ponerle mucha atención que siempre es el mismo ritual. Entonces todo eso es un teatro, ¿ya? Forma parte de los géneros dramáticos menores. Luego tenemos la entremés. El entremés viene a ser como una obra breve, representados en los entreactos de las comedias. Es como un tipo corte comercial, podríamos decirle, en los teatros, ¿no? Es como que algo chiquito, algo pequeño, antes de continuar con la obra mayor. Es como que algo pequeño, como un corte comercial, podríamos decirle al entremés. Tenemos el teatro lírico. Dentro del teatro lírico tenemos la ópera y la zarzuela. Como ustedes conocen, o si no, la ópera, en cambio, es una obra escénica completamente cantada. Es de origen italiano. Es muy conocido allá en Italia la ópera, las óperas de allá son muy famosas. Y de hecho, yo he visto algunas, pero la verdad no es mucho de mi gusto la ópera. Eso ya es más, creo que es una situación más cultural, que hay personas que les gusta, pero para mí no, la verdad no me agrada mucho la ópera, incluso me he quedado dormido. Entonces, no es mucho de mi agrado, pero que en cierta forma hay que entender un poco de qué se trata, ¿no? Para que le cojan gusto, pero al que le gusta, buena hora, pero personalmente no me agrada mucho la ópera. Tenemos la zarzuela, en cambio son obras escénicas que incluyen partes cantadas y partes declamadas. Entonces, la declamación, recuerden que también viene a ser una especie de dramatización, la declamación. Depende del nivel, ¿no? Si es una dramatización lírica o una dramatización de especie dramática, sin caer en la actuación, que es muy diferente, ¿no? Eso es una zarzuela. Todos estos son subclasificaciones, subdivisiones con respecto al teatro. Luego tenemos los famosos géneros didácticos. Este tipo de géneros muy poco les mencionan, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? O también les dicen géneros doctrinales. Básicamente son obras en las que se expone un tema referido de alguna rama del saber y en las que con frecuencia se exponen reflexiones de carácter moral. Eso se refiere como tipo géneros didácticos o géneros doctrinales.
Entonces ahí tenemos géneros didácticos en prosa. Dentro de estos géneros didácticos en prosa, que es parte de los géneros literarios, tenemos el artículo y el ensayo. El artículo es un escrito publicado en un periódico o en una revista en el que el autor expone su punto de vista sobre algún tema, con frecuencia referido a la actualidad. Y tenemos el ensayo, que es una exposición en prosa de un tema perteneciente a alguna rama del saber, generalmente con agudeza, con originalidad y de manera amena. Hay muchos escritores, por ejemplo, uno de mis escritores favoritos que hacen ensayos es Octavio Paz. También tenemos a Carlos Fuentes. Juan Montalvo también era ensayista, tenía ensayos, no solamente novelas, él también tenía ensayos. Tenemos los otros géneros didácticos en verso, que viene a componerse la fábula y la epístola, ¿no? Dentro de la epístola tenemos los poemas extensos de forma de carta en el que se aborda un tema filosófico, doctrinal o satírico. Por ejemplo, en la epístola, dentro de la escuela clásica, tenemos las cartas de Sócrates escritas a su esposa, e incluso hay la esposa de Aristóteles, creo que hay unos escritos de Aristóteles de forma, de la esposa de Aristóteles en escrito, que ella lo hace, y en cierta forma le denuncia a Aristóteles que es un machista. Entonces ahí es muy interesante leerse esas cartas, las famosas cartas epistolares de filósofos clásicos. Bueno, eso no lo ven tanto en el colegio, eso lo ven más a nivel superior en la universidad. Bueno, fábula, tenemos los poemas en los que se personifican conductas humanas y animales con el objeto de transmitir una moraleja, que son en cierta forma una forma de géneros doctrinales. De ahí hay una gran cantidad de géneros literarios, se puede hablar también a géneros literarios de la Edad Media y del Renacimiento. Recuerden que cada género literario va adjuntado a la época histórica del ser humano. Entonces, si hablamos de una lírica, una narrativa, tiene ciertos cambios, distintas transformaciones de acuerdo a la edad. Por ejemplo, tenemos la lírica como su representante en la Edad Media. Tenemos a Alfonso, tenemos a Marqués de Santillana en todo lo que es la lírica, y así varios autores que son representantes de cada género de acuerdo a la época. También tenemos en géneros literarios del Renacimiento, por ejemplo, tenemos la lírica, tenemos la poesía tradicional, la poesía petracrista, tenemos la poesía religiosa, en la narrativa, la poemas narrativos, prosa narrativa, la poesía épica, la novela picaresca. Tenemos a autores, Garcilaso de la Vega, Fernando de Herrera, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Miguel de Cervantes, Juan de Valdés, la señora Teresa de Jesús, Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz del Castillo, Gil Vicente, Lope de Rueda y Torres Najarro, entre muchos autores que hay. Incluso también tenemos la parte de los géneros literarios del barroco. Todas estas son escuelas literarias que les estoy mencionando, ¿no? Que es parte de los géneros literarios. Las escuelas literarias también es un tema muy amplio y muy extenso que más adelante lo podemos ver. No quisiera cansarles tanto porque sí tenemos bastante, un mes más para seguir trabajando estos temas, ¿ya? Voy a avanzar un poquito más. Les recomiendo que revisen las escuelas literarias y los géneros literarios, porque sí les van a tomar sobre eso. Y en todas las preguntas que les han venido efectuando, en todas las pruebas, siempre les ponen algo sobre eso. Eso siempre va de ley, de cajón. Siempre les van a preguntar sobre eso. Continuemos un poquito más. Espero no haberles aburrido de tanta información, porque sí es un poco pesado estudiar. Más que todo, géneros literarios, escuelas literarias, es un poco pesado entender cada género y más que todo los textos que bueno, no quisiera meterme tanto a los textos porque ahí sí es un poco más complejo el asunto. Pero acá es más de ir revisando las posibles preguntas de la prueba. Entonces sigamos con la siguiente pregunta.
¿Listo? Bueno, esta pregunta no estaba muy complicada, entonces vamos a ver cómo les fue. Correcto, la número 1, por supuesto que sí. Voy a extender un poquito más de información con respecto a cada una de las obras que están aquí identificadas, más que todo para que lo recuerden y se informen, para que no tengan la sorpresa que si se topan con este tipo de preguntas, les vayan a cambiar el texto o les pongan otro tipo de situaciones de acá. Listo, continuamos. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de las troyanas. Las troyanas, en cambio, forma parte de una teatralogía en donde están las tragedias de Alejandro y Palámades. Es de estilo dramático satírico, ¿ya? Esta es una obra escrita por el dramaturgo griego Eurípides, ¿sí? En donde básicamente su argumento parte después del saqueo de Troya, en donde la flota de los griegos está pronta a partir y las troyanas están siendo sorteadas. Poseidón se lamenta de Troya, la ciudad cuyos muros edificó. Debido a su destrucción a mano de los griegos, ante él se presenta la diosa Atenea, indignada porque han sacado a Casandra del templo donde le rendía culto. Por eso no favorecerá a los griegos en su regreso, a pesar de que los apoyaban en la guerra. Entonces, de esa forma empieza esta obra, que fue escrita por Eurípides, ¿no? Que era un genio realmente el de la dramaturgia. Tenemos las Geórgicas, la cual es una obra escrita por Virgilio, pero en realidad es un poema. Es el segundo en importancia de entre los que escribió, cuya intención es glosar e informar acerca de las labores agrícolas, además de representar una loa de la vida rural. Este poema está dividido en 4 libros, el cual consta y uno de sus objetivos era de que sea didáctico, ¿ya? Está dedicado, en cierta forma, se inspiró en los trabajos y en los días de Hesíodo. Ya, es en forma general un poco lo que les estoy mencionando con respecto a la obra de las Geórgicas. Bueno, la Odisea es un texto muy conocido, es un texto de Homero, incluso hay películas al respecto de la Odisea. No hay mucho que mencionar de él, porque es básicamente como podríamos decirle de cultura general, de hecho, por lo que tiene una gran trascendencia hasta ahora. En cambio, la Eneida es una epopeya latina escrita por Virgilio en el siglo I antes de Cristo. Fue un encargo del emperador Augusto con el fin de glorificar el imperio, atribuyéndole un origen mítico. Virgilio elaboró una reescritura más que una continuación de los poemas homéricos, del cual tomó un punto de partida de la guerra de Troya y la destrucción de esa ciudad, y presentó la fundación de Roma a manera de los mitos griegos, es decir, tomó un poco de las obras de Homero para poder construir esta obra. Esta obra la trabajó en el año 29 a.C. hasta el fin de sus días, que fue el 19 a.C. Se suele mencionar que Virgilio en su lecho de muerte encargó quemar la Eneida porque deseaba desvincular la propaganda política de Augusto, o porque no considera que esta obra podía haber alcanzado la perfección, la que él buscaba como un poeta. Eso con respecto
a esta obra de la Eneida. Vamos con la siguiente pregunta. Listo, chicos, a ver cómo les fue con esta pregunta. Ya, la 2, la 4, la 2, la 2, la 2, la 2, la mayoría la 1, para yo pues la 1. No sé si es la anterior, la 1, la 2, la 4. Bueno, están un poco indecisos ahí. Les recuerdo, chicos, que hasta conmigo son hasta 15 minutos que pueden ingresar, hasta 10 minutos. No quisiera esperarles más. Pasados los 10 minutos ya no ingresan. Hay chicos que ya vamos más de media hora y quieren ingresar. No, pues no funcionan las cosas así. Hay que ser puntuales. La respuesta es la número 2. A ver, vamos a ver. Porque algunos no pusieron, no todos atinaron la respuesta. Primero dice, identifique la idea implícita del texto. ¿Ya? Dice, por el Día de la Tierra se organizaron conferencias en diferentes instituciones educativas. Uno de los conferencistas inició su intervención de la siguiente manera. ¿De qué tamaño es la Tierra? Grande, pequeña. Aquí tienen una imagen tomada desde un satélite. En el centro de esta fotografía pueden observar un diminuto punto de color. Aquí, ¿no es cierto? Tenemos la primera idea. Ese es nuestro planeta. Ahorita que estamos aquí, vamos flotando en el universo como una estrella más de las que vemos cada noche. Esta es otra idea. Tenemos otra idea acá. Pero, ¿saben qué?
alrededor de todo ese espacio enorme que rodea al puntito de color azul que somos, no hemos encontrado otro lugar para vivir. Este es otro, ¿no? ¿Dónde vivir? Otra idea. De este lugar depende todo lo que cada uno es y tiene. ¿Y qué estamos haciendo a este lugar? Listo. Idea implícita. Es decir, hay que tenemos que deducir lo que nos quiere decir el texto, ¿ya? La idea que el autor quiere transmitir, es decir, ¿cuál es el mensaje? La idea explícita. Y la idea implícita es lo que nos quiere comunicar de forma directa, no es tan sugerida. Debes leerlo en entre líneas y captar la información. No nos suministra información tan expresa como la idea explícita. En cambio, en la explícita la idea es más clara. En la implícita no está tan claro. Tenemos que inferir, hay que deducir. ¿Qué nos quiere decir? ¿Es el planeta Tierra similar a una estrella de la noche? ¿Será verdad esto? Dice, ahorita que estamos aquí vamos tratando, dice estrella más. Cuando se utiliza, ¿cuándo se tiene que utilizar para comparar dos ideas? Cuando es un argumento de analogía o cuando se utiliza una metáfora. Se puede utilizar como. La palabra como. En cierta forma, ahí podemos mencionar que estamos comparando dos ideas. Pero en el texto no está comparando tanto, podemos decirlo así. ¿Ya? Vamos flotando en el universo como una estrella más de la que vemos cada noche. ¿Ya? Es como una especie de opinión. ¿Ya? Es una opinión, una especie de analogía, de comparación. Pero por lo general, para que sea más certero, aquí tenemos como una estrella, pero nos está diciendo de forma directa, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos que buscar? Esto de aquí. Esto. Lo que no nos está diciendo. Claro que nos dice, ¿no? Aquí por lo general nos dice la palabra como porque está comparando, pero no nos está diciendo que busquemos alguna metáfora o algún argumento analógico, no. Tenemos que buscar lo que no nos está diciendo el texto. Aquí nos está diciendo, pero hay que buscar lo que no nos dice. Lean bien la pregunta y lo que les está solicitando la pregunta. Idea implícita. Está explícito. Esto es una idea explícita, chicos. Esto es explícito, ¿no es cierto? Porque nos está diciendo de forma directa. Esto es explícito. Esto es explícito porque está aquí. Por lo tanto, esta no es. Tenemos que deducir lo que no nos está diciendo. Es fundamental cuidar el planeta en el que habitamos. A ver, dice, vamos tratando en el universo, dice, desde este lugar depende, dice, ¿saben que alrededor de todo este espacio enorme que rodea el puntito color azul, no encontramos un lugar donde, otro lugar donde vivir? En el centro de esta fotografía se ve, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Es fundamental cuidar el planeta en el que habitamos. Vamos a analizar esta parte de acá, ¿sí? Lo que nos está diciendo. Les voy a poner la respuesta, recuerden. ¿Cuál es la respuesta? La 2. La 2 es la respuesta. ¿Por qué? Ya vamos a ver. El tamaño del planeta lo convierte en el último sitio habitable. A ver. Esto nos dice en el texto, el tamaño del planeta. Está hablando algo sobre el tamaño. Rodea el puntito, el color azul que somos. Entonces aquí nos habla un poco sobre el puntito de color azul que somos. Enorme que rodea al puntito. Sí habla un poco del tamaño, por lo tanto también es una idea explícita. Básicamente es como un parafraseo, lo dice de otra forma. Eso tampoco es. ¿El planeta Tierra es un diminuto punto azul? Tampoco. O sea, también está aquí, nos está mencionando, es una idea explícita, tampoco es. ¿Qué no nos está diciendo? ¿Qué no nos dice? Esto. Esto no nos dice en el texto. Esto. Es importante que tomen en cuenta esos aspectos. Porque ¿qué tenemos que buscar? Lo que no nos dice, pero en las opciones, las opciones que les están poniendo es lo que les dice.
Ahí está el pequeño truco de estas preguntas. Cuando les pidan idea implícita, lean bien las opciones y comparen con lo que están leyendo. Si en las opciones ven que hay cosas que están en el texto, entonces no, pues esa no puede ser la respuesta. Porque les están pidiendo, ¿qué les están pidiendo? Cosa o alguna idea que no está en el texto. ¿Ya? Básicamente la respuesta es la 2, porque esto no nos dice de forma explícita, ¿no? No nos parafrasea tampoco y no nos dice de forma directa. Está entre líneas, ¿ya? Es como que no nos suministra esta idea de forma expresa, está ahí entre líneas, no nos dice directamente. Está escondida esa idea. Pero las demás están en el texto, entonces, por obvias razones, las otras no son la respuesta, porque aquí ya nos está poniendo. Hay que buscar la opción, la que no nos pone, la que no nos dice, la que no nos dice de forma directa. A eso se refiere con una idea implícita. ¿Listo, chicos? Espero que les haya quedado claro con este ejercicio. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta de aquí, ¿no? La número 2. 2. Sí, la número 2 es la respuesta correcta. Por ahí pusieron la 4. No, no es la 4 porque, y recuerden que lo que están buscando es una idea que no está en el texto. Y la 4 está en el texto. Ahí nos dice de forma directa, ¿sí? Porque si nos solicitaran, yo qué sé, la idea secundaria o la idea principal, entonces ahí sí podemos buscarla de cierta forma. Pues recuerden que es una idea implícita, es una inferencia, lo que no está en el texto. Este tipo de preguntas son de inferir, son de preguntas de inferencia, de buscar lo que no nos está diciendo el texto. ¿Está claro, chicos? Espero que sí. No sé, ¿aquí alguna pregunta al respecto de este tema o si les quedó clarito cómo funcionan estas preguntas? Sí, listo, parece que no hay dudas. Ya, muy bien, María Fernanda, muy bien. Sí, chicos, tomen muy en cuenta esos pequeños truquitos que yo les doy. En este tipo de preguntas, sean muy suspicaces en leer entre líneas, porque incluso lean bien la instrucción. Por eso también creo que se confunden, porque a veces no entienden la instrucción. Porque dice idea implícita. ¿Qué es lo implícito? Lo que no está. Exacto. De eso se trata este tipo de preguntas. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, muchachos. Déjenme ver esta pregunta. Ya creo que se terminó la diapositiva. Sí, ya se terminó la diapositiva. Les voy a poner la diapositiva número 4. ¿Quién es Melanie? Déjenme, por ahí me escribieron algo. Parece que quieren entrar. A ver. A ver, vamos a ver. Les voy a poner la diapositiva número 4. Entonces, permítanme, ya les pongo ya la siguiente diapositiva porque ya terminamos el bloque número 3, creo que es los dos, sí, el bloque número 3, diapositiva número 3. Entonces les voy a abrir el otro que tiene 65 preguntas. Vamos con la otra, número 4. Entonces, hoy día les voy a pasar la diapositiva que acabamos de revisar, la número 3. Eso voy a anotar, si no después me olvido. Diapositiva número 3. Esa les voy a pasar hoy día, porque ya la terminamos. Entonces ahorita vamos a revisar la diapositiva número 4. Listo. Si le deja ingresar. ¿Cuánto hay para hacer ingresar? A ver, yo cobro $1 el ingreso. Se me salió de la nada. Ya le dejé ingresar. No sé cómo se llamará. Por ahí vi una chica que quería ingresar, pero yo le dejé ingresar. No sé cómo se llamará. 8:52. Reciencito había una persona que quería ingresar. Yo creo que le hice ingresar, no sé. Dile que, bueno, ya le voy a decir que intente de nuevo.
Gracias por avisarme. Muy bien. Listo. Vamos con la siguiente diapositiva. Sí, espero no aburrirles. Con la diapositiva número 4. Vamos a iniciar. Recuerden los pequeños truquitos que les estoy avisando para que no tengan ningún inconveniente. Dice María Fernanda, ya creo que le dejé ingresar, no sé si será ella misma, pero bueno. Continuamos, ¿ya?
Listo, a ver, ¿cómo les fue, muchachos? La mayoría por la 3. Correcto, la número 3. Muy bien. Sí, 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 muy bien, muy bien. Esta pregunta es un poco engañosa, ¿no? Porque la verdad estaba un poco confundido cuando le vi esta pregunta. No sabía si era de sociales o si era de lengua y literatura, la verdad. No estaba muy claro para a qué parte pertenece esta pregunta. Porque me habla sobre la mitología griega, ¿ya? Y había unas preguntas en sociales que decía el aporte de la, bueno, es un ítem de sociales que sí les van a evaluar con respecto a los aportes de ciertas culturas antiguas a la civilización moderna. Algo así van esas preguntas. Entonces, cuando vi esta pregunta, estaba confundido. No sabía si era de sociales o si era de verbal. Pero ya cuando me lo puse a leerla bien, entonces dije, no, pues esto es de literatura, porque le mete a J.R. Rowling, que habla sobre Harry Potter, entonces digo, no, pues esto es de literatura. Correcto, sí, la respuesta es la número 3. Por supuesto que sí. Directamente no hay mucho que pensarlo, está sumamente claro. Entonces, nos habla sobre Grecia, nos sigue mencionando sobre Grecia, entonces recuerden que en la Grecia antigua había muchos relatos orales también y escritos, entonces toda la mitología que ellos trabajan ha influenciado mucho a las películas que se ve hoy día, no solamente de Harry Potter, también hay otras, como la Percy Jackson, que también que se basa un poco en la mitología griega. Y no se diga de los Caballeros del Zodiaco, que también se basa en la mitología griega. Entonces, ahí solamente por nombrar algunas, ni se diga, tenemos a Zeus, ¿no? Al dios de los mares. Entonces, hay una película, por ejemplo, de él, que es Aquaman, que es basado en Zeus, ¿no? Entonces, la cultura griega y su mitología ha influenciado mucho, mucho, mucho en el mundo del entretenimiento. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Correcto, la número 3. Obviamente que sí, por obvias razones. Continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver cómo les va con esta.
¿Listo? Vamos a ver cómo les fue. Y la respuesta correcta es la número 1. ¿Ya? Y veo algunos que estaban ahí entre la 2, la 1, la 2, la 2, la 2, la 3. Creo que, no sé, alguien respondió la 1. Creo que nadie puso la 1. Bueno, verán. Yo puse Melanie. Sí, solo tú pusiste la 1. Ya, vamos a leer, ¿ya? Bueno, chicos, ¿qué sucede con este tipo de preguntas? ¿Ya? Vamos a resolverla y les voy a ir explicando cómo funcionan estas preguntas, ¿ya? Listo, identifique desde aquí. Tomen en cuenta lo que les está pidiendo. Identifique el enunciado de una fuente confiable. Identifique el enunciado de una fuente confiable. Vuelvo a repetir. Identifique el enunciado de una fuente confiable. Fuente. Aquí. Fuente confiable. De los temarios que yo les mostré, recuerdan que había un ítem que hablaba sobre las citaciones. Cuando hablas de citaciones y normas APA, ustedes tienen que aprender a reconocer y discriminar la información que buscan en Internet para cualquiera de sus trabajos investigativos. Este tipo de preguntas es eso, lo que les van a evaluar. Si ustedes tienen la competencia necesaria para poder identificar una fuente confiable, es decir, tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? ¿Cuáles son las fuentes secundarias? ¿Cuáles? Etcétera, etcétera. Les recomiendo que investiguen eso y estudien. Como les digo, yo sé que a veces en el colegio no les dan todo, entonces importante conocer qué son las fuentes de información y cómo se clasifican, ¿sí? Entonces tenemos fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? A ver, chicos, ¿cuáles son las fuentes primarias? ¿A qué se refiere fuentes primarias? A ver, ¿qué son las fuentes primarias? Lo que nos está solicitando es que busquemos. ¿Qué tienen que buscar? ¿Qué nos está solicitando? El enunciado de una fuente confiable, no el argumento confiable. La fuente confiable, no el argumento. El enunciado de la fuente confiable, no el argumento. Lean bien lo que les está solicitando. Entonces, si hablo de fuentes primarias y fuentes secundarias, eso deben conocerlo muy bien, conceptos básicos. A ver, fuentes primarias contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual de instituciones públicas, informes técnicos, revistas, libros, pueden ser revistas científicas, de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales,
informes técnicos de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas. Fuentes primarias. Fuentes secundarias, ¿cuáles son? Contienen información organizada, elaborada, son producto de un análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. ¿Cuáles son estas fuentes secundarias? Enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos de investigación. ¿Qué me está solicitando? Primero que tienen que fijarse cuál es la fuente primaria y cuál es la fuente secundaria. Identificando la fuente primaria. ¿Qué nos dice la fuente primaria? La fuente primaria son los libros, pues chicos. Es un libro. Fuente primaria es un libro. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La 1. Lo que dice el periodista y crítico literario, Jamie James, autor del libro Rimbaud en Java. Por lo tanto, la respuesta es la número 1. No hay mucho que pensar. No, esta no es, esta tampoco, ni la anterior. No están buscando el argumento. No es un argumento. ¿Qué les está pidiendo? El enunciado de una fuente confiable. Cuando hago fuente confiable, ¿en qué tienen que pensar ustedes? Tienen que pensar en fuente primaria y fuente secundaria. Tenemos las fuentes terciarias también, pero no son muy confiables como las web. O sea, las web no son muy confiables porque si no es una web oficial, no puede ser confiable. ¿Ya? Esas son fuentes como que no son muy confiables esas fuentes. Pero tenemos fuentes primarias y secundarias, que las primarias son muy importantes y las secundarias son las que toman de las primarias. Por lo tanto, en este postulado, ¿qué nos pide? Solamente tenemos que buscar la fuente confiable, la fuente primaria. A eso se refiere. ¿Estamos? No les dice que busquen el argumento. Porque si me dice la pregunta, busquen el argumento de la idea, yo qué sé, entonces yo puedo decir, bueno, sí puede ser este el argumento. Pero la familia, dice, por último, su familia que recibió, ¿es una fuente primaria, es una fuente secundaria, es una fuente terciaria? No está dentro de la fuente secundaria, tampoco está dentro de la fuente primaria, viene a ser una fuente terciaria. Porque no me pueden dar más información, es muy poca la información que tengo sobre ellos. O sea, es muy poca la información que me da. Tengo que ir a la fuente primaria, a la primerita que ella digo, no, bueno, este man es fuente primaria porque tiene un libro, este man porque es un periodista, este man porque es un crítico literario y tiene un buen bagaje investigativo. Entonces, su libro es el resultado de un trabajo intelectual. Dentro de los documentos primarios tenemos libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos de investigación, instituciones. Pilas con estas preguntas, chicos. No se vayan a caer así. ¿Ya? Lean bien lo que les está pidiendo. Por eso les digo, chicos, a cada rato les repito, lean bien la instrucción que les está solicitando. No se confundan con los demás. Mucho cuidado. Primero lean bien la instrucción. ¿Qué les está pidiendo? ¿Qué les está solicitando? De ahí, lean el ejercicio y busquen la respuesta que conlleve a lo que les está solicitando. Así funcionan estos ejercicios, chicos. Lean bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé, espero que les haya quedado claro. No sé, ¿alguna duda? ¿O todo está bien? Muy bien, Melanie. Perfecto. Bueno, pilas con esto, muchachos. Cuando lean estas preguntas, ¿qué tienen que buscar primero? A ver, fuente primaria, fuente secundaria. Si son fuentes primarias, ya saben, la más importante, fuente primaria. ¿Listo? Sigamos con el ejercicio.
¿Listo? Vamos a ver, muchachos, jóvenes aún, con sueños, esperanzas e ilusiones de entrar a la U. Vamos a ver cómo les fue, les voy leyendo, les voy leyendo. Listo, sigan respondiendo, muchachos. No se preocupen, tómense su tiempo. ¿Listo? Parece que ya. A ver, algunos han puesto la 3, la 2, la 4, la 1. Están entre, hay un poco en desacuerdo, ¿no? Bueno, vamos a revisar. La 3. Bueno, no creo que es la 3 la pregunta. Vamos a revisarla ya. Tengo ciertas dudas con esa respuesta, pero vamos a revisarla ya. De acuerdo, la 4, la 4, la 2, por ahí pusieron la 3, 4, 2, 2. Listo, vamos a revisarla ya. Tengo ciertas dudas con esa respuesta, porque no estoy muy, no creo que sea esa, pero bueno, vamos a revisarla ya. Dice, con base en el caso, identifique el eslogan que se debe emplear para la campaña. María Paz es la jefa del equipo de marketing de una importante empresa de calzado deportivo. Ella ha encargado a su equipo de trabajo diseñar el eslogan de la campaña 2019 de zapatos para deportes outdoor. Esto es importante, ¿ya? Zapatos para deportes outdoor. ¿Ya? Eso es súper importante lo que nos está diciendo ahí. ¿Ya? Deportes outdoor. ¿Ya? O también conocidos como deportes al aire libre. También es importante, estoy acá. Dado que el texto de la campaña será el centro de atención de vallas publicitarias en toda la ciudad. Se requiere que se ajuste a criterios de precisión léxica. Lo importante. Sin olvidar persuadir a los clientes para que adquieran esta nueva línea de productos. Por acá, persuadir. Listo. Listo. A ver, vamos primero con los deportes outdoor. O sea, la mayoría de estos deportes outdoor son deportes que, además de una actividad física, conllevan un estrecho contacto con el medio ambiente natural, ya que en muchas ocasiones el objetivo se centra en vencer los obstáculos que presentan los elementos naturales, tales como el agua, la montaña o el desierto. A eso se refiere con esto de deportes outdoor. Teniendo claro eso, vamos a analizar cada uno de estos eslogans. Bueno, que los eslogans son muy largos acá. Dice, siente la adrenalina, incrementa tu velocidad en cada paso con suelas de goma para un peso más ligero y hormas ajustadas a la medida para que te evitarán lesiones. Bueno, el primero de acá, cuando estás haciendo una especie de deporte outdoor, no creo que sea muy prudente que salgas corriendo a toda velocidad y peor aún con solamente suelas de goma, ¿cierto? Con un peso más ligero y hormas ajustadas. Porque los zapatos con hormas ajustadas te pueden generar algún tipo de lesión. Pero si solo es de goma y por si son zapatos muy ajustados, te pueden generar algún tipo de lesión. Tiene que ser un poco más grueso este tipo de zapatos, a la medida que te evitarán lesiones. No es tanto para la protección, sino que son para deportes outdoor, en donde necesitas vencer ciertos obstáculos. Por lo tanto, acá no va. Este tipo de preguntas entra en lo que son precisión semántica, precisión léxica, tiene que ver con precisión semántica, el uso adecuado de las palabras y lo que se quiere interpretar con esto. Evita que el agua detenga tu entendimiento con nuestra nueva línea de calzado ligero, transpirable e impermeable. La cosa es que no te detengas. La cosa. Bueno, esta palabra suena medio raro.
es que no te detengas. Evita que el agua detenga tu entrenamiento con nuestro zapatos ligero, transpirable e impermeable. Cuando usamos la palabra que el agua, recuerden que el deporte outdoor no solamente es contra el agua, también es contra la montaña, la nieve o el desierto. Por lo tanto, esa tampoco es. Porque no solamente es del agua. No solamente es del agua. Dice, sal de la rutina, sé el ganador. Esto está importante. Sé el ganador sobre terrenos resbaladizos. Haz que tus pasos alcancen velocidades increíbles con nuestra nueva línea de zapatos para tus pies. Bueno, este está como que medio más convincente. Por lo que aquí estamos usando un término persuasivo, sé ganador sobre terrenos resbaladizos. Cuando se habla de terrenos resbaladizos, de acuerdo a la importancia semántica que está ahí, terreno, resbaladizos. Cuando son resbaladizos, no solamente puede ser de agua, también en la montaña te puede resbalar, en la nieve, también puede ser en el desierto, te puedes hundir o te puedes caer. Dejémoslo ahí en stand-by, este de acá. Dice, si lo que quieres es correr, acelera tus pasos con nuestra nueva línea de zapatos deportivos para practicar un deporte que te impulsa a hacer más. Ya, dice, si lo que quieres es correr, acelera tus pasos con nuestra nueva línea de zapatos deportivos para practicar un deporte que te impulsa a hacer más. Vamos a ver la respuesta. Vamos aquí. Este texto no es tan persuasivo como el de acá arriba, porque acá dice sé el ganador. Este de aquí me va a persuadir. Sé el ganador, o sea, quiero vencer esos obstáculos, quiero vencer esos terrenos, quiero vencer a la montaña, quiero vencer a la nieve, quiero vencer al desierto. En cambio, de acá, si lo que quieres es correr, todos los zapatos me pueden servir para correr. O sea, todos los zapatos deportivos me pueden ayudar a acelerar mis pasos. Una nueva línea de zapatos deportivos para practicar un deporte que te impulsa a hacer más. Es decir, no solamente, este eslogan no solamente puede funcionar para este tipo de zapatos, puede funcionar para otro tipo de zapatos que también me puede ayudar a hacer un poco más, a generar no solamente a deportes outdoor, también puedo utilizarla en una pista atlética. Porque aquí dice para practicar un deporte que te impulsa a hacer más. No, el de acá es un poco más específico, solamente por esto, por este que dice ser el ganador sobre terrenos resbaladizos. Haz que tus pasos alcancen velocidades increíbles. Bueno, esto ya viene a ser un poquito más secundario también. Haz también. Tenemos otro verbo. Haz que tus pasos alcancen velocidades increíbles. Entonces, sí está bien la número 3. Este de aquí utiliza precisión léxica de acuerdo a lo que nos menciona el texto. Deportes outdoor. Porque deportes outdoor lo que se busca es vencer esos obstáculos. Entonces, como a mí me dice, ser ganador sobre terrenos resbaladizos, o sea, yo quiero vencer, yo busco vencer esos obstáculos. Entonces, esta pequeña oración que está aquí nos da la pauta para lo que dice acá, precisión léxica. Es más específico al tipo de zapatos que se va a vender. Entonces, sí está correcta la 3, chicos. Sí está correcta la 3. A ver, algunos no sé si respondieron. Pues pusieron la 4, la 2, la 4. Creo que Juliana solo puso la 3, la mayoría se fue por la 4 y la 1. Bueno, sí, la 4 sí te puede confundir porque es como el distractor está de acá. La 4 es como el distractor. Es el distractor, pero lo único que le da la diferencia es que acá nos habla sobre terrenos. Esta es la única diferencia, sobre terrenos resbaladizos. Y esta es de las palabritas léxicas que nos menciona, la precisión léxica. Es más específico el zapato específicamente para un deporte outdoor. Porque el de acá abajo, sí quiero correr con nuestra nueva línea de zapatos deportivos para practicar un deporte que te impulsa a hacer más. Pero recuerden que aquí es más general. Al hablar de deportes deportivos es un poco más general. Pero en cambio acá es más específico. Y una de las reglas de ventas es que siempre hay que perseguir.
¿sí? Yo creo que sí, que estamos correctos con la número 3. La 3 es la opción correcta, de acuerdo a lo que he hecho el pequeño análisis semántico de cada palabra que está ahí. Tenía ciertas dudas, pero está correcta la respuesta. La número 3 es la correcta, chicos. Bueno, este tipo de preguntas sí la van a encontrar. Sí, se te necesita tomarse un tiempo y leer bien. Más que todo, conocer lo que nos está mencionando el postulado. Porque si tú te dices solamente deportes outdoor y solamente te dice como deportes al aire libre, pero los deportes outdoor también va un poquito más allá, ¿no? Donde se centra en vencer obstáculos, básicamente, es lo que es el deporte outdoor. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Vamos con las obras literarias, obras de literatura ecuatoriana. ¿Listo? Vamos a ver su respuesta. Correcto, la número 3. No recuerdo que esta pregunta creo que sí ya la vimos, pero van a ser así de este tipo. Les van a poner fragmentos y de los fragmentos ustedes tienen que identificar a qué obra literaria pertenece. Pero, como ya les dije en la otra clase, están sacando de los libros de literatura. Ahí están los fragmentos. Revisen de cada parte de la literatura ecuatoriana, especialmente en los del Ministerio de Educación, ahí están los fragmentos. De ahí están sacando. Que no creo que el profesor, o sea, se tome el tiempo, o las personas, bueno, ¿quiénes hacen las preguntas? Las preguntas hacen los profesores que trabajan en el sistema educativo del Estado. De todo el contenido de todo nacional, escogen a los mejores, entre comillas, ¿no? Por eso pongo entre comillas, y cogen a los mejores profesores que se han desempeñado, no solamente en la sierra y en la costa, en varios sectores, ellos son los que se encargan de efectuar las preguntas. Y por norma general sacan las preguntas, obviamente, ¿de dónde van a sacar? De los libros de lengua y literatura del Ministerio de Educación. No creo que bueno, hay preguntas que sí las encontré por internet que habían sacado de páginas web, pero es muy rara esas preguntas. Muy rara esas preguntas que saquen de otra parte. Estos son fragmentos que están en esos textos y no creo que se tomen el tiempo de ponerse a revisar la literatura ecuatoriana y vayan a buscar así un fragmento y lo pongan ahí. O sea, no creo que puedan hacer eso, porque incluso sería muy difícil para ustedes también responder. Bueno, por eso lo ponen así, un poco más sencillo.
Listo, continuamos con la siguiente pregunta. A ver, a ver. Ah, esta ya la vimos, ¿no? Esta está repetida. Sí, esta está repetida. Paso a la siguiente. También está repetida, profe. Esta también ya la vimos. Dice, el planeta dice... Ah, sí, también está. Esta ya la vimos, ya la vimos. Vamos a la otra. Propósito. Esta también está repetida. Esta sí ya la vimos también. Esta creo que no. Esta sí creo que no la repetimos. Esta sí creo que es nueva esta pregunta. Listo, muchachos, a ver cómo les fue. Traten de participar todos, ¿ya? Muy pocos son los que responden. No importa si se equivocan, no pasa nada. No hay ningún problema, ¿ya? Pero es importante que todos respondan. Están entre la 3 y la 4. Vamos a ver. La número 4. Vamos, ¿ya?
Y vamos a revisarla. Dice, con el base en el caso, coma, ¿cómo debe desarrollar su discurso Emilia? ¿Cómo debe desarrollar su discurso Emilia? Eso es lo que le está solicitando, ¿ya? La maestra de historia de Emilia le ha solicitado que realice un discurso que reivindique el rol de la mujer en la toma de decisiones que afectan al país. Esto es importante. Su intervención dirigida a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, debe contemplar con gran precisión la acción que empleará para persuadir al auditorio acerca de la importancia del acceso a derechos políticos para las mujeres. Esto también es importante para las mujeres. Ya, listo. Tenemos algunos elementos que deben cumplirse. Centrar la atención exclusivamente en el caso del movimiento sufragista inglés y la lucha por el ejercicio de su derecho al voto. No nos especifica mucho en realidad, y es muy largo hablar al respecto de eso. No sería tan persuasivo el asunto. ¿Ya? Describir la historia de las obreras que desaparecieron, bueno, no tenían que ver mucho con el voto, en realidad esto era más de explotación laboral. Centrar la atención en la biografía de Matilde Hidalgo, considerada icono de las mujeres que accedieron al derecho a educarse, tampoco. No, tampoco. Describir los pormenores de la historia de Matilde Hidalgo, que fue la primera ecuatoriana que ejerció el derecho político. Esto es importante. Este de aquí. Derecho. Derecho político. Un derecho político es el voto. Entonces, es igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, tiene mucho que ver con lo que nos está solicitando acá. En la toma de decisiones, entonces aquí, que afectan al país. El voto, en cierta forma, es una especie de afectación a las decisiones que se puede tomar con respecto a la política, con la política nacional. Entonces, el derecho político del sufragio afecta de forma directa a la toma de una decisión. Por lo tanto, la respuesta es la número 4. Las otras opciones sí habla, pero es importante considerar que nos está hablando que tenemos que persuadir. Entonces, una forma de persuadir, ¿cómo se apela? Se puede apelar a la parte emocional. Si yo utilizo la historia de, dice un compañero que se le fue el internet y se le salió, y se le salió. ¿Cuál será? A ver, a ver, a ver. Dile que intente de nuevo, a ver si puede intentar. A ver. Creo que mientras yo explicaba, creo que él trató de ingresar. Porque no tengo sala de espera. Bueno, nos quedamos aquí, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esta de aquí es la opción correcta. Como les estaba mencionando, al usar la historia del personaje, yo puedo persuadir apelando a la parte emocional de un solo personaje o citando un caso, básicamente. Y lo puedo argumentar citando solamente el caso de esta persona. De acá es un poco general, como que no persuade mucho, pero la opción 4, por supuesto que sí. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos, identifique la contradicción. Vamos a ver las contradicciones que ya les había mencionado en las otras diapositivas. Ya lo hemos visto. Eso de aquí es importante, ¿no? Profe, ya la vimos también. Ya le vimos también esta, déjame ver, le dice, ah, sí, cierto, cierto. Esta era del político. Sí, ya me acordé. Voy a ir anotando para luego editar estas preguntas. 18. Voy a irles borrando las que están repetidas y mandar las que no están. Vamos a la siguiente.
No, esta sí no la hemos visto. A ver, esta sí no. No me digan que sí, porque esta no la hemos visto. Profe, ya la vimos también. También. A ver, ya le voy a anotar la 20. Positiva 20. Vamos con la siguiente. A ver, esta creo que no. No, esta también sí ya la vimos, ¿no? Sí, 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 ya me Sí, acordé. profe. Es la 24, 22, 23. Selecciona las fuentes adecuadas. Esta también ya la vimos, 24. Esta también ya estaba. Sigo pasando. Esta también, chicos, me confirman, creo que sí la vimos o no. Sí, de las altas urbes, de contaminación también, profe. Ya, voy pasando, ¿ya? Parece que no han estado repetidas. Dice, ya me acordé, esta sí la estábamos revisando, me acuerdo, de algún momento de autoridad, de la cultura andina, Martín de Tomás, ya me acordé, estas son las que, ya, estas ya revisamos casi todas. Esta dice, identifique, comanda, muerto puntapiés, ya, esta ya le ya, listo, esta sí ya la revisamos. Bueno, les voy a abrir la otra diapositiva. Les voy a abrir la otra diapositiva. Entonces esta sí ya la revisamos. Entonces básicamente esta ya la terminamos, creo. Que me vele forma adecuada de consulta. Ya, por aquí creo que en esta nos quedamos. Y con información expuesta. Atención comunicativa. Ya. Esta sí la vimos, ¿no es cierto? Política de la América Latina, esto fue ya como... También la vimos, profe. Bien, vamos avanzando. Intención comunicativa, esta creo que no lo hemos visto, ¿no? Esta parece que no. Esta sí no la hemos visto, yo que... No creo que la vimos esta, ¿no? No, profe, esa no. Ya, esta sí le voy a anotar para diapositiva 47. Ya, listo. Desde aquí esta creo que nos quedamos en la otra vez, me acuerdo. Diapositiva 47, listo. Esta sí. De aquí para adelante creo que ya son otras preguntas.
Listo, chicos. A ver, traten de participar todos. Veo que se demoran un poco en responder algunos, ¿no? Es importante que pongan la respuesta. La 4, la mayoría. Vamos, ¿listo? Correcto, el número es la 4, ¿ya? Traten de agilizar un poco más esa lectura porque se tomaron aproximadamente casi 1 minuto y medio en tratar de responder esta pregunta. Porque lo mínimo que se pueden demorar es 1 minuto por pregunta. Pero obviamente hay preguntas que son más largas, exageradamente hasta 1 minuto y medio, que es lo máximo que se pueden demorar en responder la pregunta. Listo. Sí, correcto. Vamos a revisar un poco este texto, ¿no? Dice intención comunicativa del discurso. ¿Ya? Nos habla de que esta persona se dirige a un público, ¿no? Dice, es motivo de mucha alegría para mí recibir hoy este premio. La novela por la que hoy soy la galardonada ha sido el resultado del trabajo y un esfuerzo indescriptible. Es importante. Es la consecuencia de un periodo de mi vida, esto también es importante. Este texto que aquí les presento es la conclusión de 3 meses intensos de escritura, en lo que me volqué de lleno al libro, al que inyecté emociones propias con las que me tuve que enfrentar. Me encuentro muy agradecida por el premio recibido. Sin embargo, quiero recordarles a los que estén interesados en la creación literaria que la tarea de escribir es una lucha con nuestros miedos y debemos estar preparados. Estoy acá, es importante también. Agradecer a los organizadores del evento por el reconocimiento de su labor. No es la intención comunicativa, no es lo que quiere, no es el mensaje. Cuando vean este tipo de preguntas que dice intención comunicativa, ¿cuál es el mensaje? Narrar un suceso de su vida para que sus lectores puedan conocerla mejor, tampoco. Informar sobre el tiempo que puede tomar la creación de un texto literario, no necesariamente porque solo nos dice una partecita nomás, porque de ahí lo complementa con otros argumentos. No necesariamente, este es el distractor. Manifestar cuáles son las implicaciones que están inmersas en el arte de la escritura, por supuesto que sí. Manifestar, este es el mensaje. No es un mensaje eh, explícito, es más un mensaje implícito. Aquí hay que deducir un poco cuál es el mensaje que está inserto en este fragmento textual. Cuando vean este tipo de preguntas, recuerden, son 2 cosas. ¿Qué tipo de mensaje es? ¿El mensaje está claramente aquí o no está claro? ¿Qué tipo de mensaje tenemos que encontrar? ¿Un mensaje implícito o explícito? Entonces es un mensaje implícito. Por lo tanto, es un mensaje implícito, lo que no nos está diciendo en el texto. Eso es lo que tenemos que encontrar. Obviamente que sí. ¿Listo? De esa forma se resuelven este tipo de preguntas. Y cuando les hablan intención comunicativa, ¿cuál es el mensaje? Esa es la pregunta. Te digo, es casi lo mismo que les preguntan, pero de otra forma. Cambian las palabras solamente para despistarles un poco y que no lleguen tan fácil a las respuestas. Estas preguntas van por ahí. No ponerles directamente, a ver, búscame esto. Entonces sería algo demasiado sencillo. Sino que les ponen así en este tipo de palabras y lo que tienen que darse cuenta es realmente qué tienen que buscar. Entonces, cuando vean intención comunicativa, ¿cuál es el mensaje implícito o explícito? En este caso, es un mensaje implícito. Siguiente.
Bueno, quedan 3 minutos. Yo creo que hasta aquí nos quedamos para que puedan ingresar a la siguiente clase. Después vayan a llegar tarde y vayan a más relajo. Bueno, chicos, hasta aquí nos quedamos, ¿ya? La próxima clase terminamos de resolver este ejercicio, ¿ya? Ahí vemos, entramos directamente a este ejercicio y vemos la respuesta para seguir avanzando, ¿ya? Entonces, hasta aquí nos vemos. Hasta aquí nos quedamos y nos vemos la próxima, ¿ya? Creo que más tarde tenemos, bueno, creo que en la tarde tengo otras horas. Pueden retirarse, muchachos. Hasta luego.